Nueva Provincia es muy importante en términos locales. El diario nunca dijo nada sobre estos casos y hay mucho de este miedo que decía Silvio, ¿no? De esto que genera el terrorismo de Estado en lo posterior, ¿no? En los posteriores años, donde nadie dice nada, hay una profunda instalación del miedo a decir y a contar. Y si has tenido un compañero o un familiar que ha sido secuestrado, que ha sido desaparecido, hoy en día socialmente se pueden hablar más fácilmente de esas cuestiones, pero en otros contextos no, y este es otro punto que me interesa hablar, ¿no? Los contextos en donde socialmente se pueden decir cosas y donde socialmente es muy difícil. Cuando empiezo a investigar estas cosas, a mí me pasaba que yo empecé a entrevistar a muchísimos gráficos, o sea, entrevisté casi a 17 de los que estaban vivos, y la cantidad de ellos que me decían, bueno, esto te lo cuento pero apagame el grabador, bueno, esto no sé qué, o sea, la imposibilidad de la palabra, ¿no? En estos años, recordemos, 2007, 2008, donde yo hago mi tesina, pero a mí me llamó mucho la atención ese silenciamiento, porque además yo necesitaba historia oral, necesitaba que me cuenten. Bueno, me encuentro con este compañero que fue una persona que, contrariamente a muchos otros, no creo que no haya tenido miedo, pero con profunda valentía, ¿no? Y con una historia de militancia y demás, me da muchísimo material, me da obviamente su testimonio, lo más valioso, y también me acerca a estas dos causas porque él había sido querellante y las tenía. Entonces, claro, yo lo que pensaba es, bueno, en 2009 a mí la justicia me pide la tesina, pero mi tesina ya tenía en términos fontanales, ¿no? Como fuente, el registro de causas que antes obviamente habían tenido otro derrotero porque habían quedado en la nada. Les mencionaba esto de los años porque me parece importante con esto de que decía al inicio, ¿no? de la responsabilidad, el valor performático que tiene la instancia de que se hagan juicios, ¿no? Y lo que esos espacios significan para el dar posibilidad a la palabra, a que circule la palabra sobre estos temas que han sido tan silenciados, ¿no? Yo, bueno, voy contando como la historia de la investigación, porque después de ahí yo empiezo a hacer el doctorado, ¿no? Entre el año 2009 que me inscribo hasta el 2014 que entrego la tesis de doctorado ya, entre medio, en el 2011 se abre la primera instancia de juicio. Y yo, o sea, fueron años de seguir haciendo entrevistas, porque mi tesis de doctorado amplió como el espectro y trabajé como otros colectivos de trabajadores y demás, pero seguí preguntando por esas instancias de organización y de lucha que mencionaba Silvio, ¿no? que se produjeron en los años 60 y 70, pero también las instancias de represión. Y en esas entrevistas yo preguntaba por esas instancias que en los testimonios a mí me llevaban efectivamente a lo que había sucedido durante la dictadura, ¿no? Entre el 76 y el 83, pero también la feroz represión y la feroz violencia que se vivió en la ciudad entre los años 73 y 76 con la avanzada represiva de la organización paraestatal AAA. Entonces, en el trabajo sobre la represión a laburantes que abordó la tesis doctoral, aparecían estos dos contextos en términos de, bueno, la represión se vivió con estos dos registros y en estos dos momentos por lo pronto, ¿no? Les decía, igual que me parecía importante mencionar esto de los cambios o los registros de memoria distintos. Yo empiezo a hacer entrevistas y claramente las que van, y eso lo veo, pero lo veo hoy en día que están transcritas, las que fueron desde el 2009, más o menos hasta el 2011, 12, son entrevistas que me costaron muchísimo hacer o generar la situación de que las personas hablen, ¿no? Y que por lo pronto se sientan como más o menos posibilitadas a decir y a contar cuál había sido como su experiencia. Después del 2011, las que empiezo a recabar a partir entre esa instancia y el 2014, que bueno, creo que las últimas las habré hecho en el 2013, ¿no? Porque después lo otro fue escritura, pero lo que significó la instancia del juicio, lo que puedo ver que impactó en las memorias y en esos registros de los testimonios es asombroso. La gente
comenzaba a hablar de alguna forma entendiendo que eso que le había sucedido y que lo podía decir, porque ya para los que no conocen Bahía, ese primer juicio y otros también tuvieron como espacialidad un lugar que funcionó que era el rectorado de la universidad en Colón 80, que es pleno centro de la ciudad, como en la zona del casco histórico. Entonces creo que se hacían los martes y miércoles, ¿no? Se cortaban esas dos calles porque venía todo el camión de penitenciaría que traía a los imputados, ¿no? Y obviamente los medios de comunicación, poco, tímidamente, pero empezaban a hablar de que algo estaba sucediendo en la ciudad, ¿no? Que todos los martes y todos los miércoles se cortaba la calle. Bueno, algo como de esa presencia de eso que no se puede silenciar porque está sucediendo, ¿no? Y sucede en pleno centro de la ciudad. Yo encontré que esa instancia de juicio, en eso de esas posibilidades de permitir decir, impactaron muchísimo en la producción de fuente que uno hace cuando hace, miro acá algunos porque hablamos de historia oral en las clases del otro día, ¿no? Uno produce, ¿no?, esas entrevistas y demás, y lo que yo encontré que se pudo decir a partir de esas primeras instancias de juicio fue la verdad que mucho, ¿no? Para no aburrir, yendo como a lo último, ¿no? Esa última situación como de requerimiento de la tesis, ya ahora la de doctorado. Bueno, yo esa tesis la defiendo en el 2014. Obviamente que los juicios siguen, ¿no? Se abrieron algunos contra la Fuerza de Armada, ¿no? Creo que se hicieron, 2 o 3, ahora no me acuerdo bien. Y finalmente, la tesis de doctorado también me la piden, ¿no? Ahora para esa investigación que comienzan a hacer sobre los crímenes que se dieron entre el 73 y el 76 desde la organización AAA, desde la organización paraestatal, que es otro tema en términos de reconstrucción y producción del conocimiento, porque esto a mí me importa resaltarlo. Para los crímenes que se dieron durante estos años, no hubo, en términos de producción del conocimiento, una CONADEP que nos permitiera, por lo pronto, tener el registro o un paneo general de qué pasó, ¿no?, con las víctimas a lo largo y ancho del país que sufrieron las consecuencias represivas de las distintas organizaciones paraestatales que existieron en nuestro país, digamos, no solo el sello de la AAA, que es un poco el más conocido, ¿no? Pero para estos temas no hubo una CONADEP. Entonces, el tipo de reconstrucción es otra, y es como, y yo creo que ahí me parece que el avance es primero, o empezó a ser primero desde algunas producciones que empezaron desde el ámbito periodístico más, ¿no? Y otras que vienen claramente del ámbito de las ciencias sociales y la historia reciente en particular. Entonces, ahí es que se empieza, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía empieza también a investigar sobre estos temas, sobre los crímenes de la AAA, que fueron casi una veintena y más, ¿no?, de personas asesinadas. Le digo como lo concentrado de estos hechos criminales, que fueron centralmente entre el 74 y el 75, y es como muy claro como lo exponencial del terror y la ferocidad en cómo se vivieron estos hechos en la ciudad, porque bueno, fueron además, bueno, no me voy a meter a contar cuestiones como más de esa historia, pero lo cierto es que si uno piensa el terror que generaron las distintas instancias represivas por parte de los militares durante la dictadura, son muchísimas y que fueron tremendas, y que fue esa generación del terror no solo a las familias o a las víctimas directas, sino que fue como expansivo, ¿no?, hacia la comunidad en su conjunto. El impacto del terror que generaron también esas organizaciones paraestatales en los años previos es impresionante. Tiene otro tipo de características, son crímenes que tocan además
la complejidad del punto que estamos hablando ya no de perpetradores que son parte del ejército, que obedecen a una cadena de mandos, ¿no? Que uno a la hora de investigar, digamos, tiene recursos que un poco puede ir por la cosa institucional, a ver, ¿no? Este que obedecía a este otro. Bueno, eso no está. Y es mucho más difícil de reconstruir, de rearmar, de procesar. Pero bueno, esa investigación comienza a hacerse y en el marco de eso es que en el 2020 se abre el juicio a 4 responsables, solamente 4. Claramente acá el impacto del paso del tiempo, todo lo que decíamos antes, ¿no? De las consecuencias de la gente que se mueren las víctimas, pero también se mueren las personas que tendrían que cumplir condena, ¿no? Entonces se hace este juicio, que fue una causa que tocaba la veintena de casos entre el 74 y el 75, pero que, esto que también mencionaba Silvia hace un rato, apuntaba a uno que era de los cuales la justicia había podido reconstruir la mayor cantidad de cosas, porque es como se va hacia donde se tiene como más prueba, ¿no? Que fue uno de los casos emblemáticos por lo tremendo, y por lo terrorífico y por lo visible, que fue el asesinato de David Guatu Cilleruelo, un estudiante militante de la Federación Comunista, que lo asesinaron en un pasillo de la universidad. La banda que funcionaba en ese momento como seguridad de la universidad, porque también otro punto, ¿no? La espacialidad de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca en ese momento es otro tema de análisis, ¿no? Pero este fue el caso de un estudiante al que le apuntaron en la cabeza y lo asesinaron en un día de inscripción. O sea, piensen cualquiera de los que estamos acá, un día que se inscriben a los exámenes. La universidad estaba atestada de gente, o sea, adelante de la vista de todos. Fue tremendo. De ese caso, claramente por la visibilidad, por todo lo que significó, tenían obviamente como más posibilidades de, digamos, de traer esas cuestiones para conformar una causa judicial, que eran, digamos, ese caso tuvo lo que otros no tenían, ¿no? Otros casos que de lo único que se sabía o que se conocía de las víctimas es: apareció el cuerpo de fulano de tal en las afueras de Bahía Blanca, punto, nada más. Y obviamente esta organización lo que hacía era funcionar de noche, o sea, generando terror y todo, pero bueno, las posibilidades de reconstrucción son más complejas. Entonces, bueno, esta causa se abre, o sea, la causa ya estaba, lo que se termina de concretar en el 2020. Finales del 2019, si mal no recuerdo, bueno, acá. Pero finalmente el juicio se termina haciendo plena pandemia entre el 2020 y el 2021, ¿sí? En plena pandemia, con todo lo que eso significó también para posibilitar estas instancias con la vía de lo remoto, ¿no? Entonces, yo, a diferencia de Silvio, no tuve que declaré en mi casa y por YouTube y por Zoom. Pero bueno, también esa instancia de que fuera un juicio que se dio así, ¿no? por la coyuntura puntual de la pandemia, también yo creo que sirvió para otras cosas, creo favorablemente, el hecho de que esas audiencias, todas las audiencias, se publicitaran en la plataforma de YouTube y quedaran ahí y tuvieran cantidad, uno ve las visibilizaciones, son muchísimo más de lo que uno podría pensar las personas que van y efectivamente presencian una situación de audiencia, incluso hoy en día, no es tanta la gente que va. Está muy limitado. Además, totalmente. Entonces, también por ese lado, esa situación, ¿no? Como coyuntural y qué sé yo, posibilitó otra circulación de esa palabra, creo yo, y también la reparación me parece que tuvo un impacto en ese sentido. Bueno, nada, para cerrar. Ay, hablé un montón, perdón, ya estoy cerrando. No pensé que
Pensar en el colectivo. Sí, me ganaste con el irme volando. Bueno, situación, la declaración fue así, fue por YouTube y qué sé yo. Simplemente mencionar quizás los puntos en donde la investigación pudo hacer un aporte, ¿no? A mí me preguntaron también cuestiones de contexto histórico, cuestiones de manejo de la documentación, ¿no? De qué había leído yo, que no, de las entrevistas que había podido hacer sobre el tema y demás. Y bueno, nada, o sea, son situaciones, creo, ya para cerrar con una idea, con esta idea del inicio, ¿no? Sobre la cuestión de cómo un campo transforma, creo yo, al otro y viceversa. Ese juicio tiene y ha tenido el valor, el de los crímenes por la AAA, de visibilizar las responsabilidades de los civiles. Hasta este punto, por lo pronto en la jurisdicción se venían juzgando militares. Sobre civiles no se ha avanzado nada, incluso en el caso de la nueva provincia con el empresario Vicente Mazot, esto está totalmente parado porque son los sectores de poder que claramente ahí obturan muchísimo esas posibilidades de hacer desde lo judicial. Pero bueno, el de la AAA fue un caso que habilitó la posibilidad de ver, bueno, responsables civiles y también otros espacios en donde el terror tuvo muchísimo impacto. Por ejemplo, y concretamente el caso de la universidad, el caso de la Universidad Nacional del Sur, con este caso, ¿no? El estudiante que fue asesinado de Huatu, porque algo que se visibiliza allí es este carácter, este triple carácter que tuvo la universidad, ¿no? De ser víctima por un lado, de ser victimaria por el otro, porque el rector de ese momento, ¿no? Fue claramente quien permitió esa circulación de esas personas en ese ámbito, y también de ser escenario de esas situaciones, ¿no? Como un triple carácter, ¿no? Que el juicio permite ver, ¿no? Para esa espacialidad que es, y ese actor, ¿no? Que es finalmente la Universidad Nacional del Sur. Digo esto porque como consecuencia del juicio no solo se dieron cosas muy hermosas, como es que la universidad le dio el título honoris causa post-mortem a el estudiante asesinado, sino que también la universidad se comprometió de una forma muy clave y hoy en día está comprometido y hoy en día ha permitido desde el Consejo Superior la posibilidad de generar situaciones de reparación, por lo pronto de los legajos, hasta incluso de otros casos, ¿no? Incluso de casos de docentes que fueron cesanteados en dictadura, que se tuvieron que exiliar, ¿no? Hoy en día ese juicio habilitó, ¿no? Esa posibilidad y que la universidad genera, ¿no? Y abre las puertas a nuevamente historiadoras, ¿no? El núcleo de historia reciente que está funcionando en Bahía, ¿no? Con Silvina Jensen, Lorena Montero, ¿no? Anaí Seitz, o sea, menciono compañeras, ¿no? Hoy en día están trabajando, como tomando el guante de eso que quedó y trabajando sobre la reposición y el completar esos legajos de personas que no es que, o docentes que no es que dejaron de ir a trabajar en el 76, sino que se tuvieron que ir, se tuvieron que exiliar o que los fueron, ¿no? Pero bueno, nada, simplemente cerrar con eso para terminar de contar como esos procesos, ¿no? Como de retroalimentación, cooperación, transformación mutua, no sé cómo decirlo, pero que me parece importante mencionar, ¿no? Entre el campo de lo que sucede, ¿no? En los juicios de ley, en los procesos de juzgamiento, y lo que uno puede como aportar o traer a cuento desde historia, sociología, ¿no? Eso nada más. Gracias, Belén. Nos quedan unos pocos minutos. Yo la cargaba a Belén porque se está yendo. Voy de viaje. Va a salir con el bolsito a cuestas, pero bueno, quizás podemos empezar, si a vos te parece, Silvio, si hay alguna pregunta específica o comentario, lo que fuere específico para Belén, así le permitimos levantar vuelo lo antes posible. Que no solo fueron las AAA, No, claro. fueron el CNU, el CNO, y que también, digamos, lo mismo que pasó en Bahía, pasó en Mar del Plata, en el
matan en plena asamblea, matan a una estudiante de arquitectura. Pasó en La Plata con un montón, el accionario era diferente, ¿no? La única, después lo que hace la dictadura es, el mismo que hace que Medina absorbe a muchos de estos lumpenes, porque era lumpen en la banda para policiales, absorbe a algunos, no todos, porque como eran tan lumpenes, de golpe no todos, lo que podían hacer era, digamos, responder a cierto orden y organigrama, ¿no? Lo del CNU y el CDO también se rescata por una investigación periodística de Daniel Sechero y Eduardo Elizalde Leal, y que después se abre un juicio. Tomando esa investigación pasa exactamente, solo que no son historiadores, son periodistas, son expertos, pero bueno, y se descubre también, mira cómo es la cuestión, se descubre a raíz de esto que muchos de estos, el sistema los absorbe, algunos eran funcionarios del Poder Judicial, del Poder Legislativo de La Plata, estaban, hay un juicio muy emblemático, es el juicio de Garachico, que era un comisario que también pertenecía a las bandas parapoliciales, y esto de la investigación, ¿no? O sea, como eso quedó olvidado, como no es lo que pasó después del 24 de marzo, es como que quedó ahí en la nebulosa. Y sí, o se cierran esas causas. O sea, eso que yo mencionaba de las del 76 también sucede con las causas que se abrieron en el 74-75, ¿no? Sí, en el caso puntual de Bahía hay dos de las personas que conformaban este grupo paraestatal que en el 76 fueron tomados, ¿no?, como PCI, como personal civil de inteligencia por el ejército, ¿no? Y hacer la guardia, creo que de Viles en ese momento, no recuerdo. Pero sí pasa eso, ¿no? Es como esa inclusión, ¿no?, en el mecanismo de terror más amplio, ¿no? Inclusive el Indio Castillo, que era uno de los de la CNU, ahora está preso, fue funcionario del Poder Legislativo de La Plata. Claro. Así, más. O sea, cualquiera de nosotros que si trabajaba en el Poder Legislativo lo tenía de compañero de trabajo. Es tremendo. Muchachos. Sí, y esto de las investigaciones, ¿cómo se ha dejado, cómo no se investigó esto de, bueno, lo que pasó antes del 76?